El sol ardía en lo alto, bañando con su luz dorada las calles polvorientas de un pequeño pueblo en Jalisco, México, un lugar donde el tiempo parecía moverse más despacio, donde los días se tejían con el murmullo de las charlas en la plaza, el aroma de tortillas recién hechas y el eco lejano de los gallos que aún cantaban a media mañana. En este rincón olvidado por las grandes ciudades, la vida era simple, pero llena de orgullo. Aquí, en el corazón de la tierra del tequila y los mariachis, había un gimnasio viejo, con paredes agrietadas y un letrero descolorido que apenas se leía: el Ring de los Valientes. No era un lugar de lujo, nada de máquinas brillantes ni espejos relucientes como los gimnasios de Guadalajara. Aquí, el suelo estaba cubierto de lona gastada, las pesas tenían óxido en los bordes, y los sacos de boxeo colgaban como veteranos cansados, remendados con cinta adhesiva. Pero para los jóvenes del pueblo, este era su templo, el lugar donde los sueños de grandeza nacían entre golpes y sudor. Era un sitio donde los muchachos se reunían después del trabajo, donde los niños miraban con ojos grandes a los boxeadores locales, y donde, de vez en cuando, alguna leyenda pasaba desapercibida como una sombra entre la multitud. Esa mañana, un hombre entró al gimnasio con paso tranquilo, casi desapercibido. Llevaba una gorra de béisbol calada hasta los ojos, una camiseta gris que parecía haber visto mejores días, y unos shorts de entrenamiento que no llamaban la atención. Sus zapatillas, aunque gastadas, tenían esa calidad que solo un ojo entrenado podría notar. Nadie le prestó mucha atención al principio. Los pocos que estaban en el gimnasio, un par de chicos golpeando el saco, un entrenador gritando instrucciones desde una esquina y un grupo de adolescentes riendo mientras se vendaban las manos, apenas lo miraron. El hombre colgó su mochila en un gancho oxidado, se puso unos guantes de boxeo que sacó de su bolsa y empezó a moverse frente a un saco con una calma que contrastaba con la energía frenética del lugar. Sus movimientos eran precisos, casi elegantes, como si cada golpe estuviera calculado, pero no hacía alarde. No gritaba, no se pavoneaba, no buscaba ser el centro de atención, solo golpeaba el saco con un ritmo constante, como si estuviera conversando con él, dejando que el cuero crujiera bajo sus nudillos. En una esquina del gimnasio, Diego Vargas, un entrenador joven y ambicioso, observaba la escena con los brazos cruzados. Diego tenía 28 años, el cabello cortado al ras y una cicatriz en la ceja izquierda que le gustaba decir que era de una pelea épica, aunque en realidad se la había hecho cayendo de una bicicleta cuando era niño. Había llegado al pueblo hacía un año, con sueños de convertirse en el próximo gran nombre del boxeo mexicano, alguien que entrenara campeones, que pusiera el nombre de Jalisco en los titulares. Pero hasta ahora, lo único que había entrenado eran muchachos con más corazón que técnica, y su paciencia se estaba agotando. Diego tenía talento, sí, pero también un ego que a veces lo cegaba. Se creía el rey del gimnasio, el que decidía quién merecía estar ahí y quién no. Y ese hombre nuevo, el de la gorra, no le gustaba. Algo en su tranquilidad lo molestaba. No era como los demás, que llegaban buscando impresionar o pidiéndole consejos. Este tipo actuaba como si el gimnasio le perteneciera, y eso, para Diego, era una afrenta. ¿Quién es ese?, preguntó Diego, inclinándose hacia uno de los chicos que descansaba cerca de él, un tal Miguel, que estaba limpiándose el sudor de la cara con una toalla. Miguel se encogió de hombros. Ni idea, profe. Llegó hace rato, no dijo nada, solo se puso a golpear el saco. Diego frunció el ceño, estudiando al hombre desde lejos. No parecía un novato. Sus golpes eran demasiado limpios, su postura demasiado sólida, pero tampoco parecía un profesional. No tenía el físico inflado de los que vivían para el espectáculo, ni la actitud de los que buscaban atención. Diego decidió que era un aficionado, alguien que había visto un par de peleas en la tele y ahora quería jugar a ser boxeador. Y si había algo que Diego no toleraba, era a los wannabes que llegaban a su gimnasio a perder el tiempo. Vamos a ver qué tan bueno es, murmuró Diego, enderezándose. Se ajustó la camiseta, que tenía el logo del gimnasio estampado en el pecho, y caminó hacia el hombre con una sonrisa que era más desafío que bienvenida. Oye, amigo, dijo, alzando la voz para que todos en el gimnasio lo oyeran, ¿qué tal si dejas el saco y pruebas con alguien de verdad? Aquí no somos de los que solo golpean cuero, ¿sabes? El hombre detuvo su rutina, dejando que el saco oscilara lentamente. Se quitó un guante con calma, como si no tuviera prisa,
y levantó la mirada hacia Diego. Sus ojos, bajo la sombra de la gorra, eran tranquilos, pero había algo en ellos, una chispa de diversión, como si supiera algo que Diego no. «Estoy bien aquí, gracias», respondió, con una voz suave pero firme, teñida del acento cálido de Jalisco. Diego rió, una risa corta y cortante, y miró a su alrededor, buscando la complicidad de los demás. Algunos chicos dejaron de entrenar para observar, curiosos. «No, compa, aquí no venimos a jugar. Si quieres estar en este gimnasio, tienes que demostrar que vales». «¿O qué? ¿Nomás vienes a hacer ruido?» El hombre se quedó en silencio un momento, como si estuviera evaluando si valía la pena responder. Luego, con un movimiento lento, se quitó el otro guante y los dejó caer en el suelo. «Está bien», dijo, encogiéndose de hombros. «Si quieres un round, lo tienes». La atmósfera en el gimnasio cambió al instante. Los murmullos se apagaron y todos los ojos se volvieron hacia el centro del ring improvisado, una lona vieja marcada con cinta adhesiva que servía como cuadrilátero. Diego sonrió, satisfecho. Esto era lo que quería, una oportunidad para demostrar quién mandaba. Subió al ring con un salto ágil, pavoneándose un poco, mientras se vendaba las manos con movimientos exagerados. El hombre, en cambio, subió con calma, sin quitarse la gorra, y se puso en guardia sin hacer alarde. Diego notó que no llevaba protector bucal ni casco, pero no le dio importancia. «Este tipo no va a durar ni un minuto», pensó. «Vamos a hacer esto rápido, ¿va?», dijo Diego levantando los puños. «No quiero que salgas llorando a tu casa». El hombre no respondió, solo asintió ligeramente, con esa misma calma que empezaba a sacar de quicio a Diego. El entrenador dio el primer golpe, un jab directo al rostro, pero el hombre lo esquivó con un movimiento mínimo, casi como si hubiera anticipado el ataque desde el principio. Diego frunció el ceño y lanzó otro golpe, esta vez un gancho al cuerpo. El hombre lo bloqueó con el antebrazo, sin retroceder. Diego empezó a moverse más rápido, lanzando una combinación de golpes, pero cada uno era esquivado o bloqueado con una precisión que empezaba a inquietarlo. El hombre no contraatacaba, solo se defendía, moviéndose con una economía de movimientos que parecía casi sobrenatural. «¿Qué pasa, compa?», gritó Diego frustrado. «¿Solo sabes bailar o qué?». Algunos de los chicos en el gimnasio rieron, pero sus risas eran nerviosas. Algo no estaba bien. El hombre no parecía cansado, ni siquiera sudaba. Diego, en cambio, empezaba a jadear. Sus golpes se volvían más desordenados. Decidió que era hora de terminar con esto. Dio un paso atrás, fingiendo retroceder, y luego lanzó un derechazo con toda su fuerza, directo a la mandíbula del hombre. Fue un golpe que habría noqueado a cualquiera en el gimnasio. Un golpe que Diego había perfeccionado durante años, pero el hombre no estaba ahí. Con un movimiento fluido, casi como si el tiempo se hubiera detenido, el hombre giró la cabeza, dejando que el puño de Diego pasara a centímetros de su rostro. El impulso del golpe hizo que Diego perdiera el equilibrio, y antes de que pudiera recuperarse, el hombre dio un paso atrás, dejándolo tambalearse. Diego tropezó y cayó de rodillas, con la respiración agitada y la cara roja de vergüenza. El gimnasio quedó en silencio absoluto. Nadie se atrevía a moverse, ni siquiera a respirar. El hombre se quitó la gorra por primera vez, revelando un rostro que muchos en el gimnasio reconocieron al instante. Los ojos color avellana, la mandíbula cuadrada, el cabello rojizo que brillaba bajo la luz polvorienta del lugar. Era Saúl Canelo Álvarez, el orgullo de Jalisco, el campeón mundial de boxeo, el hombre que había puesto a México en la cima del mundo del deporte. «Canelo», susurró Miguel desde un rincón, con la voz temblorosa. Diego levantó la mirada desde el suelo, su rostro una mezcla de incredulidad y horror. No podía hablar, no podía moverse. El hombre que había estado humillando, el que había tratado como un novato, era una leyenda viva. Canelo lo miró por un momento, sin arrogancia, sin burla, solo con una calma que era más poderosa que cualquier golpe. «No se trata de cuánto pegas, compa», dijo Canelo, su voz baja pero clara, resonando en el silencio del gimnasio. «Se trata de por qué pegas. Si vas a estar en este ring, aprende a respetar. A todos». Se agachó, recogió sus guantes y su gorra, y caminó hacia la salida sin mirar atrás. La puerta del gimnasio crujió al cerrarse, y el eco de sus pasos se desvaneció en el aire. Diego seguía de rodillas, con la mirada perdida,
mientras los demás lo observaban en silencio. Nadie dijo nada, pero todos sabían que algo había cambiado en ese gimnasio. No era solo la presencia de Canelo, ni la humillación de Diego. Era la lección que había quedado grabada en el aire, una lección sobre el orgullo, el respeto y el verdadero significado de ser un campeón. El sol seguía brillando afuera, indiferente a lo que acababa de pasar. Los niños seguían jugando en la calle, las mujeres seguían tendiendo la ropa en los patios, y el pueblo seguía su ritmo lento y eterno. Pero dentro del gimnasio, algo nuevo había nacido. Una chispa de humildad, un recordatorio de que la grandeza no se mide en golpes, sino en el corazón que los guía. Diego se levantó lentamente, todavía temblando, y supo que ese día no solo había perdido un round, había perdido una parte de sí mismo, pero también había ganado algo mucho más valioso, una oportunidad para ser mejor. El polvo del camino se alzaba en pequeñas nubes bajo los pies de Diego Vargas, mientras caminaba hacia el centro del pueblo, con el sol de la tarde pintando de naranja las fachadas de las casas de adobe. Jalisco seguía siendo el mismo, un lugar donde las campanas de la iglesia marcaban el ritmo del día, donde los vendedores ambulantes pregonaban tamales y el aire llevaba el aroma dulce de las flores de azahar. Pero para Diego todo se sentía diferente. Desde aquel día en el gimnasio, cuando Saúl Canelo Álvarez lo dejó de rodillas frente a todos, algo dentro de él se había roto. No era solo su orgullo, aunque eso también dolía como un golpe en la mandíbula. Era la certeza que había cargado durante años, la creencia de que él era el mejor, el que siempre tenía la razón. Ahora, esa certeza se había desmoronado, y en su lugar había un vacío que no sabía cómo llenar. Pero Diego no era de los que se rinden. Había crecido en las calles duras de Guadalajara, donde cada día era una pelea, y si algo sabía hacer, era levantarse después de caer. Esta vez, sin embargo, no bastaba con levantarse. Tenía que demostrar que había aprendido la lección, no solo a Canelo, no solo al gimnasio, sino a sí mismo. El incidente en el gimnasio se había convertido en la comidilla del pueblo. Los chicos que entrenaban con Diego no dejaban de susurrar, algunos con burla, otros con una mezcla de respeto y lástima. «¿Cómo no te diste cuenta, profe? Era Canelo, hombre», decían, riendo mientras golpeaban el saco. Las madres que llevaban a sus hijos al gimnasio lo miraban con curiosidad, como si quisieran descifrar qué había pasado por su cabeza para desafiar a una leyenda. Diego no decía nada. Se limitaba a entrenar a sus pupilos, a corregir sus posturas, a gritarles que mantuvieran los codos arriba. Pero por dentro, cada palabra, cada mirada, era como una astilla clavándose más hondo. Sabía que no podía borrar lo que había hecho, pero también sabía que tenía una oportunidad de redimirse. Y esa oportunidad llegó en forma de un cartel pegado en la plaza del pueblo: Torneo de Boxeo Regional de Jalisco. Era un evento modesto, nada comparado con las grandes peleas de Las Vegas o el Estadio Azteca, pero para los boxeadores locales era el escenario donde se forjaban los nombres. Y según el cartel, habría un invitado especial: Saúl Canelo Álvarez, quien entregaría el trofeo al ganador. Diego no lo pensó dos veces. Se inscribió en el torneo, no como entrenador, sino como peleador. Había colgado los guantes años atrás, cuando decidió que entrenar era su camino, pero aún tenía el fuego en las venas. Sabía que no era el mejor boxeador, que su técnica era buena pero no excepcional, que su fuerza estaba en su corazón y no en sus puños. Pero esta no era una pelea por un título. Era una pelea por su honor, por demostrar que podía ser más que el tipo que humilló a Canelo y pagó el precio. Cada noche, después de cerrar el gimnasio, Diego se quedaba hasta la madrugada, saltando la cuerda, golpeando el saco, corriendo por las calles oscuras del pueblo, hasta que sus piernas temblaban. Sus pupilos, al principio sorprendidos, empezaron a quedarse con él, animándolo, trayéndole agua, vendándole las manos. El gimnasio, que había sido un lugar de risas y burlas, comenzó a transformarse en algo más. Un refugio, un lugar donde todos, no solo Diego, querían ser mejores. El día del torneo llegó con un cielo despejado y un calor que hacía vibrar el aire. La plaza del pueblo se había transformado en un pequeño coliseo al aire libre, con un ring montado en el centro, rodeado de sillas plegables y lonas que daban sombra a los espectadores. Había música de mariachi resonando desde unos altavoces, niños corriendo con globos y vendedores ofreciendo elotes asados
y aguas frescas. El ambiente era de fiesta, pero para Diego, cada paso hacia el ring era como caminar hacia un juicio. La multitud estaba llena de rostros conocidos, sus pupilos, sus vecinos, incluso su madre, una mujer menuda que lo miraba desde la primera fila con una mezcla de orgullo y preocupación. Diego se vendó las manos en un rincón, tratando de ignorar los nervios que le apretaban el estómago. Sabía que Canelo estaría ahí, en algún lugar entre la multitud, observándolo. No sabía si lo reconocería, si le hablaría, si siquiera recordaría lo que había pasado. Pero eso no importaba. Esta pelea era para él mismo. El torneo comenzó con peleas rápidas, algunas torpes, otras emocionantes. Diego avanzó en las primeras rondas sin demasiada dificultad, enfrentándose a boxeadores jóvenes que tenían más entusiasmo que experiencia. Pero en la semifinal, le tocó un rival que hizo que la multitud contuviera el aliento. Juan "El Toro" Morales, un boxeador de un pueblo vecino, conocido por su fuerza bruta y su capacidad para noquear a sus oponentes en los primeros asaltos. El Toro era más alto que Diego, más pesado, con unos puños que parecían martillos. Cuando subieron al ring, la multitud rugió, anticipando un espectáculo. Diego, sin embargo, solo sentía el peso de lo que estaba en juego. No era solo una pelea, era su oportunidad de mostrar que había cambiado. El primer asalto fue brutal. El Toro salió con todo, lanzando ganchos que silbaban en el aire, obligando a Diego a moverse constantemente, a esquivar, a bloquear. Cada golpe que conectaba, aunque fuera en los brazos o los hombros, sentía como si le arrancaran un pedazo de alma. Diego intentaba contraatacar, pero sus jabs parecían rebotar en el cuerpo de El Toro como si estuviera hecho de piedra. La multitud gritaba, algunos animando a Diego, otros coreando el nombre de El Toro. En el segundo asalto, las cosas empeoraron. El Toro conectó un uppercut que hizo que Diego retrocediera tambaleándose, con la visión borrosa y un zumbido en los oídos. Cayó contra las cuerdas y por un momento pensó en rendirse, pero entonces, entre el rugido de la multitud, escuchó una voz, clara y firme, que cortó el caos como un cuchillo. Levanta la guardia, Diego. Usa tu cabeza, no solo tus puños. Diego parpadeó, buscando la fuente de la voz. En la esquina del ring, de pie entre los espectadores, estaba Canelo. No llevaba gorra esta vez, ni camiseta vieja. Vestía una camisa blanca impecable, con las mangas remangadas, y su rostro estaba serio, pero no enojado. Sus ojos estaban fijos en Diego, no con desprecio, sino con algo que parecía expectativa. Diego no tuvo tiempo de procesarlo. El Toro avanzó de nuevo, pero esta vez Diego escuchó las palabras de Canelo resonando en su cabeza. Levantó la guardia, movió los pies y empezó a pelear de manera diferente. No con furia, no con desesperación, sino con inteligencia. Observó los movimientos de El Toro, notó cómo bajaba la guardia después de cada gancho, cómo dejaba su lado izquierdo expuesto. En el tercer asalto, Diego encontró su momento. Esquivó un derechazo, giró y conectó un gancho al hígado que hizo que El Toro se doblara. La multitud estalló. Diego no se detuvo. Lanzó una combinación rápida, jab, jab, cruzado, y El Toro cayó de rodillas, jadeando. El referí levantó la mano de Diego, declarándolo ganador. La plaza rugió, pero Diego apenas lo escuchaba. Sus ojos buscaron a Canelo, que seguía de pie en la esquina, ahora con una leve sonrisa. No era una sonrisa de triunfo, sino de reconocimiento. Diego bajó del ring, todavía temblando por la adrenalina, y se acercó a Canelo, ignorando a la multitud que lo felicitaba. Cuando estuvo frente a él, las palabras se le atoraron en la garganta. Yo, lo siento, campeón, dijo finalmente, con la voz ronca. Por lo del gimnasio, fui un idiota. Canelo lo miró por un momento, evaluándolo. Luego puso una mano en su hombro. Todos cometemos errores, compa. Lo que importa es lo que haces después. Hoy peleaste con corazón. Eso es lo que cuenta. La multitud seguía celebrando, pero para Diego, el mundo se redujo a ese momento. Canelo no dijo nada más. Se dio la vuelta y caminó hacia el centro de la plaza, donde los organizadores lo esperaban para entregar el trofeo. Pero antes de irse, se detuvo y miró a Diego una última vez. Sigue así, y no dejes de entrenar a esos chamacos.
Ellos te necesitan. Diego asintió, con los ojos brillando, no de lágrimas, sino de algo más profundo. Esa noche, cuando el torneo terminó y la plaza quedó vacía, Diego se quedó sentado en el ring, mirando las estrellas. Pensó en su madre, en sus pupilos, en el gimnasio que ahora sentía como un hogar. Pensó en Canelo, no solo como el campeón del mundo, sino como el hombre que le había dado una segunda oportunidad, y supo que, a partir de ese día, sería un entrenador diferente. No uno que buscara gloria, sino uno que enseñara a sus chicos a pelear por algo más grande que ellos mismos: el respeto, la humildad, el corazón. El pueblo durmió bajo un cielo lleno de estrellas, y el eco de la pelea se desvaneció en la noche. Pero en el corazón de Diego, la lección de Canelo seguía viva, como una chispa que nunca se apagaría.